En el verano del año 166 después de Cristo, en la bulliciosa ciudad de Roma, bajo el reinado del emperador Marco Aurelio, un hombre llamado Lucius Verus, un ladrón y agitador de tabernas, se enfrentó a un castigo que haría temblar incluso a los más valientes. Lucius, de 34 años, había sido capturado tras una serie de robos descarados en el mercado del Foro Romano, donde no solo se apoderó de monedas y joyas, sino que también incitó disturbios entre los comerciantes, desafiando el orden de la ciudad. En una Roma donde la justicia era tanto un espectáculo como un castigo, las autoridades decidieron que Lucius no sería simplemente ejecutado con una espada o enviado al exilio. En cambio, lo condenarían a un destino reservado para los criminales más desafiantes: la silla de hierro al rojo vivo, un artefacto de tortura que combinaba el fuego, el metal y el sufrimiento humano en una danza macabra. Pero, ¿cómo llegó un ladrón común a enfrentarse a un castigo tan cruel? ¿Y qué hacía que esta silla fuera tan temida? Para responder, debemos sumergirnos en los oscuros callejones de Roma y desentrañar una historia de poder, castigo y terror. Lucius Verus no era un criminal de gran renombre. Nacido en una familia de artesanos en el barrio de Subura, uno de los más pobres y caóticos de Roma, había crecido entre el olor a cuero curtido y el sonido de los martillos. Su padre, un zapatero, intentó enseñarle el oficio, pero Lucius prefería la emoción de la calle, las tabernas abarrotadas, las apuestas en las carreras de carros y, eventualmente, el robo. Durante años, Lucius perfeccionó su habilidad para deslizarse entre las multitudes del foro, robando bolsas de monedas de los mercaderes y joyas de las matronas desprevenidas. Pero su ambición lo traicionó. En el verano de 166 después de Cristo, durante un festival en honor a Júpiter, Lucius intentó robar a un senador, un hombre influyente con conexiones en la Guardia Pretoriana. Cuando fue descubierto, no solo lo atraparon con las manos en la masa, sino que también fue acusado de incitar una revuelta al gritar insultos contra el emperador y los ricos, lo que desató el caos en el mercado. Este acto de desafío selló su destino. En la Roma imperial, el castigo no era solo una cuestión de justicia, sino una herramienta para mantener el control. La ciudad, con su 1.000.000 de habitantes, era un hervidero de tensiones sociales. Los robos, las revueltas y los desafíos al orden establecido amenazaban la estabilidad, y las autoridades romanas no dudaban en recurrir a métodos brutales para enviar un mensaje. La silla de hierro al rojo vivo, descrita en textos como los de Séneca y más tarde por historiadores cristianos, era uno de esos métodos. Según la tradición, se usaba especialmente contra aquellos que, como Lucius, no solo cometían crímenes, sino que desafiaban abiertamente la autoridad del imperio. Este dispositivo, aunque raro en los anales históricos, se convirtió en un símbolo de la crueldad romana, especialmente en los relatos de los mártires cristianos, quienes afirmaban que era empleado en los circos para castigar a los seguidores de la nueva fe. La silla de hierro no era un objeto común. Construida enteramente de hierro forjado, medía aproximadamente 1 metro de alto y medio metro de ancho, diseñada para que el condenado se sentara con las manos y los pies encadenados a los reposabrazos y las patas. Lo que la hacía particularmente aterradora era su preparación. Antes de cada ejecución, la silla se colocaba sobre una hoguera alimentada con leña y carbón, calentándola hasta que el metal brillaba con un rojo incandescente. El calor era tan intenso que el aire a su alrededor vibraba y el olor a metal quemado impregnaba la arena del circo. Los relatos, aunque posiblemente exagerados por los cronistas cristianos,
Para resaltar la brutalidad romana, describen cómo el condenado, al ser sentado en la silla, sufría quemaduras inmediatas que no mataban de inmediato, prolongando el sufrimiento durante minutos, a veces horas, mientras la multitud observaba. El día de la ejecución de Lucius, el anfiteatro Flavi, conocido hoy como el Coliseo, estaba lleno. Miles de romanos, desde plebeyos hasta senadores, se reunieron para presenciar el espectáculo. Los castigos públicos eran un entretenimiento macabro, una mezcla de justicia y teatro que mantenía a la multitud fascinada. Lucius, encadenado y visiblemente debilitado tras semanas en la prisión de Mamertina, fue arrastrado a la arena bajo el sol abrasador. Frente a él, la silla de hierro resplandecía, colocada sobre una plataforma elevada para que todos pudieran ver. Los guardias, con rostros impasibles, lo levantaron y lo sentaron con fuerza, asegurando sus muñecas y tobillos con grilletes de bronce. El metal, al rojo vivo, chisporroteó al entrar en contacto con su piel, y el grito de Lucius resonó en la arena, silenciado solo por los vítores de la multitud. Imagina por un momento el horror de ese instante. El metal ardiente quema tu piel al contacto, derritiéndola como cera. Cada movimiento, por instintivo que sea, intensifica el dolor, ya que el hierro funde la carne hasta el músculo, incluso hasta el hueso en algunos puntos. El aire está cargado con el olor de tu propia piel quemándose, y el calor sofocante hace que cada respiración sea una lucha. Los grilletes, aunque no están al rojo vivo, se calientan por conducción, añadiendo más tormento a tus muñecas y tobillos. Según los relatos, Lucius no murió de inmediato. El diseño de la silla aseguraba que las quemaduras, aunque devastadoras, no alcanzarán órganos vitales de inmediato, prolongando la agonía. Algunos textos sugieren que los condenados podían sobrevivir hasta 1 hora, dependiendo de la intensidad del fuego y la resistencia del cuerpo. Pero la silla de hierro al rojo vivo no era solo un instrumento de muerte, era un espectáculo cuidadosamente orquestado. Los romanos, maestros en el arte de la propaganda, usaban estos castigos para reforzar el poder del imperio. La presencia de la silla en el centro de la arena, su brillo rojo contra el cielo azul, era una advertencia. Desafiar a Roma tenía consecuencias inimaginables. Para Lucius, el dolor físico era solo una parte del castigo. La humillación de ser exhibido como un ejemplo, de escuchar los gritos de una multitud que celebraba su sufrimiento, añadía una capa de tormento psicológico. Algunos espectadores, según los cronistas, apartaban la mirada, incapaces de soportar la brutalidad. Otros, sin embargo, vitoreaban, viendo en Lucius no a un hombre, sino a un símbolo de lo que le ocurría a quienes se atrevían a perturbar el orden. Para entender mejor la silla de hierro, debemos explorar su contexto histórico. Aunque los relatos más detallados provienen de fuentes cristianas, como las Actas de los Mártires, que describen su uso contra los primeros cristianos en los circos romanos, la evidencia histórica es escasa. La Wikipedia menciona que la silla de hierro era un método de tortura y ejecución que causaba una muerte lenta y dolorosa, calentando el metal hasta que alcanzaba un rojo incandescente antes de sentar al condenado. Sin embargo, los historiadores modernos, como Keith Hopkins, advierten que muchas de estas descripciones podrían ser exageraciones de los cristianos para resaltar su martirio y demonizar a los romanos. Otros métodos de ejecución, como la crucifixión o la exposición a las fieras, eran más comunes y mejor documentados. Aún así, la idea de un dispositivo de metal calentado al rojo vivo no es descabellada. Los romanos eran expertos en metalurgia, y textos como los de Séneca mencionan torturas que involucran fuego y metal,
como hierros candentes aplicados a la piel o brasas colocadas bajo los cuerpos de los condenados. El caso de Lucius no fue único, aunque su historia, como muchas de la época, está envuelta en sombras. Los anales romanos, como los de Tácito, mencionan castigos similares aplicados a rebeldes y traidores, aunque sin detalles específicos sobre la silla de hierro. Por ejemplo, durante la persecución de Nerón contra los cristianos en el 64 después de Cristo, se dice que algunos fueron quemados vivos, envueltos en túnicas empapadas en brea o atados a postes sobre brasas. La silla de hierro podría haber sido una variante más elaborada, reservada para casos que requerían un impacto visual mayor. En el caso de Lucius, su crimen, robo combinado con incitación al desorden, justificaba un castigo que no solo lo eliminara, sino que también sirviera como advertencia para otros. Volvamos a la arena por un momento. Mientras Lucius agonizaba, el calor del metal no solo quemaba su piel, sino que también provocaba deshidratación severa y fallo orgánico. El cuerpo humano, expuesto a temperaturas tan extremas, entra en shock rápidamente. La piel se carboniza, los músculos se contraen y los nervios, al principio abrumados por el dolor, eventualmente dejan de responder, dejando al condenado en un estado de semi-inconsciencia. Según algunos relatos, los verdugos romanos podían prolongar el sufrimiento rociando agua sobre el condenado para evitar que muriera demasiado rápido por desmayo o fallo cardíaco. En el caso de Lucius, las crónicas sugieren que sobrevivió casi una hora, un tiempo insoportablemente largo para cualquiera que imagine el tormento. Cuando finalmente murió, su cuerpo, reducido a una masa de carne quemada y huesos expuestos, fue retirado de la silla y arrojado a una fosa común, un último acto de deshumanización. Pero, ¿era la silla de hierro al rojo vivo un método común o una rareza? La falta de evidencia arqueológica plantea dudas. A diferencia de otros instrumentos de tortura, como el potro o los látigos, no se han encontrado restos de sillas de hierro diseñadas específicamente para este propósito. Algunos historiadores, como Alison Futrell, sugieren que la silla podría haber sido una invención literaria, creada por los cristianos para amplificar la crueldad de sus perseguidores. Otros, sin embargo, argumentan que su existencia es plausible. Los romanos usaban el fuego en muchos contextos, desde la forja de armas hasta la cremación de cuerpos, y la idea de calentar un asiento de metal para torturar no habría requerido una tecnología avanzada. Además, textos como los de Polibio, que describen torturas similares en el mundo helenístico, sugieren que la combinación de fuego y metal era conocida en la antigüedad. La silla de hierro también tiene paralelos en otras culturas. En la Persia sasánida, por ejemplo, se usaban planchas de metal calentadas para castigar a traidores, según el historiador Amiano Marcelino. En la Edad Media, aunque no hay evidencia directa de la silla de hierro romana, métodos similares, como las tenazas al rojo vivo o las botas de hierro calentadas, eran empleados en interrogatorios. Estas conexiones sugieren que, aunque la silla de hierro al rojo vivo pudo haber sido rara, la idea de usar el calor extremo como arma de tortura estaba profundamente arraigada en la psique humana. Regresemos al anfiteatro Flavi. Mientras el cuerpo de Lucius era retirado, la multitud comenzó a dispersarse. Algunos, quizás, sentían satisfacción al ver el orden restaurado. Otros, sin duda, llevaban consigo un nudo en el estómago, preguntándose si alguna vez podrían ser ellos los sentados en esa silla. Para las autoridades romanas, el espectáculo había cumplido su propósito. El miedo al castigo mantendría a raya a los alborotadores, al menos por un tiempo,
Pero la historia de Lucius, aunque olvidada en los anales oficiales, dejó una marca en la memoria colectiva, alimentada por los relatos de los testigos y los cronistas que, con el tiempo, exagerarían los detalles para convertir la silla de hierro en un símbolo de la crueldad romana. La silla de hierro, al rojo vivo, real o no, nos confronta con una pregunta inquietante: ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar el ser humano para mantener el poder? En el caso de Lucius, su castigo fue tanto una ejecución como un mensaje político. En la Roma de Marco Aurelio, el imperio estaba en su apogeo, pero también al borde de crisis. Plagas, invasiones bárbaras y tensiones religiosas amenazaban su estabilidad. La silla de hierro, con su brutalidad teatral, era una forma de reafirmar el control en un mundo cada vez más caótico. Hoy, cuando pensamos en este artefacto, ya sea a través de los relatos históricos o de su eco en la cultura popular, desde las películas de gladiadores hasta las novelas de fantasía como Juego de Tronos, donde el trono de hierro evoca un simbolismo similar, nos recuerda la delgada línea entre la justicia y la crueldad. Antes de cerrar, imagina una última escena. Estás en la arena, el sol quema tu piel y el olor a metal y carne quemada llena tus pulmones. Frente a ti, un hombre lucha por su vida, encadenado a una silla que brilla como el fuego. Sus gritos, aunque debilitados, resuenan en tu mente. ¿Qué sientes? ¿Miedo al poder que puede condenarte? ¿Compasión por el sufrimiento de Lucius? ¿O una mezcla de fascinación y horror ante lo que el ser humano es capaz de hacer? La silla de hierro al rojo vivo, aunque tal vez sea más mito que realidad, sigue siendo un recordatorio de nuestra capacidad para crear instrumentos de dolor y usarlos para controlar a otros. Si esta historia te estremeció, suscríbete para más relatos de castigo, poder y tragedia. Comparte con tus amigos y déjanos saber en los comentarios qué te pareció la silla de hierro al rojo vivo. ¿Crees que fue un instrumento real o una invención para aterrorizar? Te leemos.